Laboratorio Tecnológico de Uruguay, LATU. Vamos a hablar sobre instrumentos de medición, proyecto SIM-BIP, guía para la calibración de microbalanza, impacto económico en los laboratorios uruguayos y de la región. Nuestra invitada es la ingeniera Sheila Vanessa Preste, ingeniera química de la Universidad de la República Uruguay, con más de 14 años de experiencia en laboratorios, representa LATU en CCM y en los grupos de trabajo de densidad y de masa en el BIPM. Ha realizado entrenamientos en la Escuela Andina de Metrología en el ámbito del SIM. Así entonces le damos la bienvenida a nuestra próxima invitada, la ingeniera Sheila Vanessa. Hola, buenos días. Ingeniera, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, muchas gracias a TV. Para nosotros es un gran placer tenerla con nosotros en el Simposio Latinoamericano de Metrología Latinomed. El público es suyo, bienvenida. Bien, en principio, vamos a compartir. No me selecciona. Ahí. ¿Listo? Miremos a ver si nos está listo, perfecto. Ahí entonces le damos en presentación. Perfecto. Ah, bueno, se salió. Ay, perdón. Tranquila, tranquila que íbamos bien con el ejercicio. Listo, perfecto. Ahí le presentas. Listo. Ahora sí, el público es todo suyo, ingeniera, bienvenida. Y para nosotros, le repito, es un gran placer que nos esté acompañando el día de hoy. Bien, muchísimas gracias. En principio quería comentarles por qué surgió el proyecto. El Laboratorio Tecnológico del Uruguay es el Instituto Metrológico Nacional en Uruguay, y a partir de ello, uno de los objetivos que tenemos es desarrollar la metrología a nivel nacional y en la región. A partir de eso fue que se presentó, en conjunto con otros institutos metrológicos de la región, un proyecto en colaboración con el SIM, el Sistema Interamericano de Metrología, y el BID, el Banco Internacional de Desarrollo, para la calibración de microbalanzas. ¿Y por qué surgió la idea de justamente de calibrar un método alternativo para la calibración de estos equipos tan sensibles? Primero vamos a ver un poco los antecedentes. Según la OML, la clasificación de los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático se pueden clasificar en diferentes clases de exactitud: fina, especial, media y ordinaria. En la que vamos a trabajar en particular, y el proyecto está abocado, es a la precisión especial, para balanzas analíticas o comparadoras de masa, que tienen una resolución muy alta y una división bastante pequeña. Por ejemplo, según la OML, la OML R76, las balanzas analíticas se pueden clasificar en clase 1 y 2, y que la relación de división con su capacidad máxima es bastante pequeña. La división sobre la máxima debe ser menor a 10 a la 5, ¿sí? Con una capacidad máxima menor a 10 kilos. Las balanzas analíticas, en particular las clase 1, se pueden clasificar en subclases, a su vez, como macrobalanzas, o comúnmente conocidas en algunas regiones como balanza analítica propiamente dicha, semimicrobalanzas, microbalanzas y ultramicrobalanzas, dependiendo de la división de esos equipos. ¿Sí? Aquí vemos una tablita a grado de información de cuáles las características de las microbalanzas, semimicro y ultramicro. Básicamente son las capacidades máximas que, a medida que la división disminuye, también la capacidad máxima es menor. Y estamos hablando de semimicrobalanzas con aquellas balanzas que tienen una división de 10 microgramos, microbalanzas 1 microgramo, y las ultramicro que tienen una división menor a 1 microgramo. ¿Sí? En particular, los términos comparadores de masa o balanza comparadora se aplica a aquellos equipos con una mayor resolución, ¿sí? Con un intervalo de escala de un n mayor a 5 por 10 a la 7.
¿Qué uso tienen estas microbalanzas y semi-microbalanzas? Básicamente en toda la manufactura avanzada. En la actualidad se está desarrollando mucho la industria farmacéutica, alimentos, química, automotriz, la biotecnología, y cada vez ese desarrollo pide que la resolución de los equipos con los cuales se hacen las medidas sea menor. Y a su vez también se necesitan incertidumbres menores para esos equipos. Y a eso fue que nos abocamos en el proyecto. Además, la aplicación de estos equipos muchas veces se usan para ver el cumplimiento con las normas y con las especificaciones, la calidad de los procesos, la mejora productiva, bajar los costos, porque muchas veces en estas tecnologías se usan materiales de muy alto costo, entonces se necesita pesar muy poco, cantidades muy pequeñas y con mucha precisión, y reducir al máximo los resultados fuera de especificación. Además, claro, que de la innovación y el desarrollo tecnológico a nivel nacional en todos los países. ¿Qué antecedentes teníamos cuando iniciamos este proyecto, iniciamos la investigación? En un principio nos basamos en otro proyecto, en un artículo que escribió la ingeniera Claudia Santo y que fue presentado en el Simposio de Metrología en 2010, el Simposio de CENAM, y también otro artículo que se escribió en el INTI, el Instituto Nacional de Metrología de Argentina, justamente llevado a cabo por varios integrantes de ese instituto, que también fue presentado en el simposio del CENAM en 2012. A partir de esos antecedentes que teníamos de estudios ya realizados, fue que iniciamos a hacer el estudio que presentamos hoy. ¿Cuáles fueron las propuestas? En un principio, el Sistema Interamericano de Metrología promueve asuntos de metrología internacional, regional y la cooperación interamericana. Está comprometido en implementar un sistema de medición global sobre el cual los usuarios puedan confiar y promover y soportar la infraestructura integrada que permite a los institutos nacionales de metrología de América estimular la innovación, la competitividad, el comercio, la seguridad del consumidor y el desarrollo sustentable. ¿Cómo hace esto? Mediante la participación de los diferentes institutos de metrología en una comunidad metrológica internacional. El SIM, previamente, ya con otros proyectos y otros desarrollos, ya se tienen 3 guías de calibración. Una en masa para instrumentos de calibración de funcionamiento en automático, que cubre todos los rangos, es el método tradicional, y 2 guías en el área de densidad para la calibración de densímetros de tipo oscilatorio y para la calibración de hidrómetros por el método Cupow. Estas guías son guías de calibración, son gratuitas, están en la página del SIM para descargar y fueron desarrolladas y evaluadas o puestas en marcha por el grupo de metrología, el Metrology Working Group 7, que justamente es el grupo de trabajo de masa y las unidades relacionadas. La idea del proyecto que hoy estamos presentando es que fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en apoyo a los institutos metrológicos para poder justamente desarrollar un nuevo método para estas microbalanzas que necesitan un cuidado especial. Ese proyecto estuvo enmarcado en un proyecto macro para el fortalecimiento de institutos metrológicos en el hemisferio en soporte a tecnologías emergentes. El subproyecto fue calibración de instrumentos de pasaje, microbalanzas, y el propósito del proyecto en un principio era validación de un método alternativo para la calibración de instrumentos de pesar de funcionamiento no automático con resolución menor o igual a un microgramo, o sea, microbalanzas o ultramicrobalanzas. Y además generar experiencia en la calibración de micropesas para la calibración de microbalanzas con valores menores al miligramo, que es otro insumo que se está desarrollando, ya está en varios países, las micropesas, pero que todavía no se tiene información concreta de
cómo es para manejarlas, manipularlas, y dentro del proyecto hicimos una investigación que ayudó bastante a ver cuáles son las ventajas y cuáles son las dificultades de trabajar con este tipo de pesas. ¿Cuáles son los impactos y la relevancia del proyecto? Las tecnologías emergentes están incorporando en sus procesos el uso de microbalanzas y ultramicrobalanzas, ya sea en la manufactura, en la nanotecnología o biotecnología. Y la incertidumbre de calibración de estos instrumentos en el momento está limitada principalmente por la incertidumbre de las pesas de referencias que se usan en la calibración. Este método alternativo que estamos proponiendo permite obtener incertidumbres en la calibración de microbalanzas en el orden del microgramo o la décima de microgramo. O sea que permite obtener incertidumbres menores al método tradicional, lo que puede ayudar a las empresas a tener una menor incertidumbre justamente en los procesos críticos en los cuales usan este tipo de equipos. ¿Cuáles son las metas del proyecto? Fueron las metas del proyecto: validar el método alternativo de calibración de microbalanzas mediante intercomparaciones entre los institutos metrológicos participantes, obtener experiencia y comprobar el grado de equivalencia de los diferentes institutos metrológicos en la calibración de micropesas, o sea, pesas menores a 1 miligramo, para satisfacer las demandas futuras, que vemos que posiblemente, si se logra un buen protocolo de manejo, puede ser que se incorporen estas micropesas a la industria. Elaborar una guía con criterios armonizados para la calibración de microbalanzas con este método alternativo, para que pueda utilizarse como documento de referencia en los laboratorios de calibración de los diferentes países y en las entidades acreditadas de acreditación. ¿Cuáles fueron las actividades concretas del proyecto? En primer paso tuvimos la validación del método alternativo, que para eso cumplimos 2 etapas. Una que la llamamos comparación 1, que fue en una primera etapa la calibración de diferentes microbalanzas con las mismas pesas. O sea, viajó un juego de pesas a todos los institutos participantes del proyecto y se calibró ese juego de pesas con este nuevo método. Y la segunda etapa es la calibración de una misma microbalanza con diferentes pesas. O sea que todos los institutos viajaron a un mismo lugar, que en particular fue acá Uruguay, y se calibró la misma microbalanza, pero con las pesas de cada instituto. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque, como vamos a ver más adelante, el método te permite calibrar 2 cosas a la vez. Por un lado, obtenés los errores de la balanza, de la microbalanza en las masas que determinaste que vas a calibrar, y por otro lado, se obtienen también las masas convencionales de las pesas utilizadas durante la calibración, ¿sí? Esa es una de las ventajas que tiene el método. Y la siguiente actividad fue la calibración de micropesas, o sea, pesas menores a 1 miligramo. Que hicimos una comparación también calibrando. Se hizo la calibración de las micropesas por el método tradicional, el de subdivisión, por todos los institutos metrológicos participantes, y además se calibró por medio de la balanza de fuerzas electrostáticas del NIST las micropesas con esa balanza, teniendo así también en este punto trazabilidad a la nueva definición del kilogramo, o sea, trazabilidad a la constante de Planck. También otras de las actividades que se hizo fueron reuniones de trabajo, elaboración de protocolos de comparación, análisis y discusión y publicación de los resultados obtenidos. Se están elaborando 2 artículos, uno con los resultados de las micropesas y otro con los resultados de las comparaciones de la calibración de la microbalanza. Esos artículos están en elaboración y después irán a revisión para ser publicados. Y también otro de los objetivos de la actividad era elaborar la guía SIM para la calibración de microbalanzas por el método alternativo. Acá les pongo los institutos metrológicos participantes. Como verán, participó INACAL de Perú, que fue el coordinador del proyecto. Después también participó INTI de Argentina, SESMEC de Chile, LATU de Uruguay y CENAM de México. Estos participantes fueron los originales, junto con el coordinador, dentro del proyecto y fueron financiados por BID. Pero durante la elaboración y
desarrollo del proyecto, otros institutos se enteraron y también les pareció muy interesante participar, y participaron como participantes invitados, y esos fueron Colombia, el INM de Colombia, la COMET de Costa Rica y el NIST de Estados Unidos. ¿Sí? ¿En qué consiste el método de calibración que se desarrolló? En un principio, la generalidad del método es que se utiliza una sola pesa de referencia, que es la que se necesita esté calibrada. Y después el resto son pesas auxiliares, que no necesariamente tienen que estar calibradas, pero sí deben de tener determinado su volumen y densidad. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que disminuye los costos de calibración de los laboratorios secundarios o los mismos, o el laboratorio que decida hacer el método, ya que necesita tener solo una pesa calibrada, periódicamente y controlada, y las demás, teniendo una calibración en la cual determina el volumen o la densidad, con eso ya es suficiente, porque luego cada vez que se calibra una microbalanza, esas pesas van a estar calibrándose. ¿Sí? Se obtiene con su modelo de medición los errores de indicación de la balanza y las masas de las pesas auxiliares con sus respectivas incertidumbres. ¿Sí? También se puede calibrar tanto el intervalo completo de la balanza como el intervalo de uso de la microbalanza. O sea que se puede reducir el intervalo para también reducir las incertidumbres y tener calibrado un intervalo más pequeño, pero con menores incertidumbres. Los errores de indicación tienen una incertidumbre menor a la que se obtiene por el método de comparación directa, y las pesas auxiliares sirven como patrones de verificación, ¿sí? Como cheque estándar. Entonces, como si uno decide tener las pesas auxiliares calibradas, cada vez que calibramos una balanza, al obtener los valores de las masas convencionales, de los errores de las pesas, vamos a poder tener también un cheque estándar. Podemos hacer una comparación y tener un control interno dentro de la misma calibración. ¿Cómo es el proceso en sí de calibración? Primero se debe definir 10 cargas de pruebas de calibración preferentemente equidistantes dentro del rango que vamos a calibrar. El primer y el último ciclo de pesada es del patrón de referencia y se realizan 3 ciclos de pesada por cada carga de prueba, con excepción de la primera, el mínimo que vayamos a calibrar del intervalo, que solo se realiza 2 veces. Los ciclos de pesada se corrigen por deriva de 0, o sea, primero anotamos el 0, ponemos la pesa y anotamos el valor, y luego se anota de nuevo el 0. Así se corrige la deriva del 0. Las combinaciones de pesas deben asegurar que se utilicen al menos 2 veces las pesas auxiliares en toda la serie de medición. O sea que cuando se determina la matriz de medición, que la vamos a ver a continuación, se tiene que asegurar que todas las pesas utilizadas por lo menos se utilicen 2 veces en la serie. ¿Sí? Y registrar las condiciones iniciales al inicio y al final, las condiciones ambientales al inicio y al final de cada cambio de carga y de cada serie, y realizar el ajuste de la microbalanza al iniciar la serie y en cada cambio de carga de prueba. Acá se muestra un esquema, si ustedes ven acá están los puntos, se nota el 0, la carga y el 0, y como mencionaba, se registran las condiciones ambientales, se realiza el ajuste, la pesa de referencia, después los primeros 2 puntos, luego nuevamente las condiciones ambientales, al ajuste de la microbalanza, y así se hace el segundo punto, y así sucesivamente hasta llegar al final, al 10º punto, donde también se registran las condiciones ambientales y se ajusta la balanza y se hace la última pesada de la pesa de referencia. Este ciclo de pesada se debe repetir 3 veces. ¿Sí? Se debe hacer 3 veces toda la rutina de pesada, lo cual lleva bastante tiempo. Entonces, es importante, y lo vamos a ver en las ventajas y desventajas, es importante saber que es un proceso que lleva mucho tiempo y que la balanza tiene que estar bien para que realmente se obtengan incertidumbres menores al método alternativo y que realmente sea de utilidad este método. ¿Sí? El método de medición, el modelo de medición
es el siguiente. En una primera instancia tenemos el modelo de las indicaciones de cada punto de prueba con las pesas auxiliares, ¿sí? Tenemos que la indicación de la pesa auxiliar es igual a la masa nominal más la corrección de esa masa, o sea, la masa convencional de la pesa, más el error de indicación del instrumento, más el error, la corrección debida al empuje del aire, ¿sí? Si en el caso que usemos, que en el punto se use más de una pesa, esta actividad es la sumatoria de las masas nominales y los errores de todas esas pesas. ¿Sí? Para el modelo de indicación de las pesas de referencias, ¿sí? La indicación de la pesa de referencia es la masa nominal de la pesa de referencia más la corrección de la pesa de referencia, ¿sí? O sea que es la masa convencional de la pesa de referencia más el error de indicación del instrumento más la corrección por empuje del aire. ¿Sí? Esta es la ecuación que se usa para el empuje del aire, que es la ecuación tradicional, en la cual se tiene en cuenta la masa nominal, la densidad del aire, la densidad del aire convencional, la densidad de la pesa y la densidad del acero inoxidable, la densidad convencional del acero inoxidable. Vamos a hacer un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, si yo tengo una balanza para la calibración con una capacidad máxima de 5 gramos y una división de 0,1 microgramo, y quiero calibrar el intervalo de medición entre 500 miligramos y 5 gramos, ¿sí? La pesa de referencia sería una pesa de 5 gramos con una corrección de masa convencional determinada durante la calibración, la incertidumbre de esa masa convencional y el volumen y su incertidumbre. Estos son los datos que necesitamos. Después los puntos de prueba dijimos que eran 10 y que preferentemente tenían que estar equidistantes en el intervalo. Entonces, tenemos que en este caso dividimos de 0,5 gramos a 5 gramos con un escalón de 500 miligramos. ¿Sí? Y a su vez necesitamos como pesas auxiliares 2 pesas de 500 miligramos, 2 de 1 gramo y 2 de 2 gramos. ¿Sí? En total contaríamos entonces con 7 pesas, 6 auxiliares y una de referencia. Este es el esquema de la secuencia de medición, ¿sí? Y aquí, como verán, en esta matriz se determina para cada punto, para cada carga, por ejemplo, medio gramo, qué pesa es la que se va a usar para hacer esa línea esa serie de calibración. ¿Sí? Si se reescriben las ecuaciones 1 y 2 del sistema, se obtienen estas ecuaciones y si se construye un sistema de ecuaciones de forma matricial, se puede expresar como I igual a A por E más el error de masa convencional de la pesa de referencia por P más B. ¿Qué son todas estas matrices? Lo vemos a continuación. Y es el vector columna que contiene las mediciones menos el valor nominal del punto de prueba. A es la matriz de diseño con los elementos cuyos componentes son todos ceros y 1. E es el vector columna de las incógnitas a estimar, que son los errores de la balanza, de la indicación de la balanza, los puntos calibrados, y las correcciones de las masas convencionales, las pesas auxiliares. ¿Sí? P es un vector columna cuyos valores de los elementos iniciales y finales son iguales a 1 y el resto son ceros. ¿Sí? Recuerden que P va multiplicado por el error de la pesa de referencia. O sea que, y la pesa de referencia, si ustedes recuerdan, está al principio y al final. Por eso es que los unos van al principio y al final, porque luego la pesa de referencia no interviene en toda la matriz de diseño. ¿Sí? B es el vector columna de las correcciones por empuje del aire y R es el vector columna de los residuos del ajuste por mínimos cuadrados.
¿sí? Si se resuelve por mínimos cuadrados ordinarios la ecuación 5, se obtiene la solución de E, que contiene los errores de indicación de la microbalanza y las correcciones de las masas convencionales en las pesas auxiliares. Este método es muy bueno, pero tiene el inconveniente, como están viendo, que todo se resuelve por matrices, entonces puede ser un poco pesado matemáticamente, pero luego de que se elabora la planilla, que se pasó todo el trabajo una vez, luego de tenerla pronta, ya es solo cargar los datos cada vez que se calibra y no habría que hacerle grandes cambios, ¿sí? ¿Cómo calculamos la incertidumbre de esta ecuación, de la ecuación 6? Hacemos la propagación de incertidumbre de la ecuación esa matricial de E y obtenemos la incertidumbre del error, ¿sí? Que ese es una matriz de covarianza que contiene en su diagonal las varianzas de las estimaciones de E y fuera de la diagonal las covarianzas. Por lo tanto, para obtener la incertidumbre estándar asociada a los estimados de los errores, se debe calcular la raíz cuadrada de los elementos de la diagonal de la matriz V, ¿sí? Tengan en cuenta que esta incertidumbre estándar no tiene en consideración las covarianzas, solo las varianzas. Después teníamos acá también un U sub I. ¿Qué es ese U sub I? Es la matriz de covarianzas asociadas a las contribuciones de incertidumbres del proceso de medición, ¿sí? Esta matriz se construye con las matrices de varianza debidas a la repetibilidad del equipo, al residuo del ajuste por mínimos cuadrados, a la resolución del equipo, al empuje del aire y a los valores y a la incertidumbre de la pesa de referencia, ¿sí? Entonces, en total vamos a tener una incertidumbre del error que tiene en cuenta tanto el método como todos los otros factores, ¿sí? Hay que tener en cuenta aquí que este método, como verán, lleva mucho tiempo porque hay que repetir 3 veces toda la serie. Se obtienen muy buenas incertidumbres, pero se ocupa mucho tiempo. Entonces, se obtienen muy buenas incertidumbres y la repetibilidad del equipo es buena. Si nosotros tenemos una microbalanza o una ultra microbalanza que su repetibilidad no es buena, este factor va a pesar mucho y no nos va a dar incertidumbres mucho mejores a las del método tradicional y vamos a ocupar para hacer el proceso mucho más tiempo, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso, o sea, es un método que es muy bueno, pero que se debe de tener presente que se tiene que tener que los equipos estén en muy buenas condiciones, si no, no vale la pena, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados generales que obtuvimos en este proyecto? En la primera etapa, de la primera comparación, la etapa 1 de la primera comparación, que fue la calibración de microbalanza propiedad de cada instituto con un mismo juego de pesas, este es el juego de pesas que se usó, que es un juego de pesas de 500 miligramos a 5 gramos, que fue el que viajó, propiedad de INTI, que fue el que nos prestó el juego para hacer toda esta etapa del proyecto, ¿sí? En particular en LATU se calibró una microbalanza de una capacidad máxima de 31 gramos y una división de 1 microgramo. Se la calibró en el rango de 500 miligramos a 5 gramos, ¿sí? Y particularmente en nuestro caso calibramos la balanza en esta etapa, fue la misma balanza que la calibramos luego todos los institutos que fueron a LATU calibrar. Entonces tenemos los resultados en la misma microbalanza con las pesas, utilizando diferentes pesas y calibrado por diferentes institutos. Estos fueron los resultados que se obtuvieron en esta etapa, o sea, el mismo juego de pesas circulando por los diferentes institutos metrológicos, y lo que obtuvimos de esa comparación fueron los valores de las masas convencionales de las pesas que circularon. Los valores obtenidos, como verán, fueron bastante consistentes. Fueron bastante consistentes en todas las masas, todas las pesas auxiliares. Estamos analizando todavía los resultados, pero en un principio, en esta etapa, no habría problemas y sería un buen método como para poder hacer comparaciones de diferentes laboratorios de calibración sin tener que las personas viajar con sus pesas, sino que solo viajando
un juego de pesa por los diferentes lugares, laboratorios de calibración, institutos meteorológicos y demás. La segunda etapa de la comparación 1, que fue calibrar una misma balanza, que estaba acá en LATU, propiedad de LATU, por los diferentes institutos meteorológicos, cada uno con su juego de pesas, se obtuvieron los siguientes resultados. También, en esta etapa, lo que determinamos fueron los errores de indicación, ¿sí? Cada uno traía su juego de pesas y todos informamos los errores de indicación. Como verán, también tenemos los resultados son bastante consistentes y básicamente las incertidumbres dependen mucho de la pesa de referencia que estés usando, la incertidumbre de la pesa de referencia que se use y de la repetibilidad de la balanza en el momento. Aquí están los resultados de 3 a 5 gramos, ¿sí? Son los 10 puntos, aquí tenemos en total los 10 puntos que calibramos de la balanza. La segunda etapa, la segunda comparación que obtuvimos resultados fue la calibración de micropesas, ¿sí? Se calibraron micropesas de 500 microgramos, 200 microgramos, 100 microgramos y 50 microgramos. Por los dos métodos que había comentado, el método de subdivisión, el tradicional, y NIST las calibró por medio de la balanza de fuerza electrostática trazable a la constante de Planck, ¿sí? ¿Cuál era el resultado que queríamos ver acá? El grado de equivalencia de la calibración por subdivisión de la masa de las micropesas y a su vez validarlo con otro método, ¿sí? Con un método distinto. Estas fueron las micropesas, como verán, son extremadamente chicas, casi que no se ven. Se tiene que tener cuidado de tener siempre un fondo oscuro para poder verlas y tienen un gran problema de estática, ¿sí? Aquí tenemos una foto de la calibración por el método de subdivisión, método tradicional, esta en particular es en LATU, y la calibración con la balanza de fuerza electrostática del NIST. Como verán, en el método de subdivisión tenemos que tener varios puntos de control para calibrar este tipo de pesas. Primero, se debe usar tapaboca, las pesas son muy chicas, la contaminación es muy fácil de las pesas, también perderlas porque se sople o por una corriente de aire fuerte, y además también tener la posibilidad de usar pulseres para eliminar la carga estática o algún dispositivo, ya que la estática las afecta demasiado. Estos son los valores que obtuvimos. Como verán, hay algunos valores que son anómalos, que todavía no sabemos por qué, porque estamos procesando los datos todavía, y vimos muchos inconvenientes durante el proceso. Por ejemplo, al ser tan chicas y la manipulación es muy difícil, se perdió alguna pesa durante la calibración, entonces, durante la comparación. Entonces, la idea es, de toda la experiencia que obtuvimos calibrando micropesas y manipulándolas, sacar las conclusiones y poder eso informarle al resto de los institutos y gente que pueda llegar a manipularlo. ¿Cuáles son las conclusiones que tuvimos finalmente? En conclusión, la mejora continua y el desarrollo de productos con mayor calidad, donde intervienen medidas con micro y nanomasas, demanda una incertidumbre más pequeña. El método alternativo de calibración de microbalanzas propuesto es una opción para obtener incertidumbre de calibraciones menores en comparación con el método tradicional, el que está establecido en la guía SIM para la calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento en automático. Acá tenemos dos ejemplos en dos balanzas diferentes de las incertidumbres con el método alternativo y las incertidumbres con el de comparación directa. Si ven, son bastante menores las incertidumbres, prácticamente un tercio o en algunos puntos, que las obtenidas con el método tradicional. Como les dije antes, esto es siempre que la balanza esté funcionando bien, o sea, influye mucho la repetibilidad y la excentricidad de la propia balanza. ¿Sí? Luego de todo el proyecto, se terminó el primer borrador de la guía SIM para la calibración de microbalanzas con criterios armonizados generales para su aplicación. O sea, ya tenemos el primer borrador. Este documento se va a enviar a revisión por expertos técnicos de todos los grupos
del subgrupo de masa del MWG7 del CIM, y luego que sea revisado y aprobado por todos los expertos, será publicado en la página oficial del CIM para su consulta y para que lo puedan utilizar todos los laboratorios o empresas que lo deseen, además de que se lo traducirá al inglés también. El método alternativo de calibración ofrece ventajas y desventajas. Y esto es lo importante. ¿Cuáles son las ventajas? Se logra una menor incertidumbre de calibración, lo cual en la actualidad es algo que se está cada vez pidiendo más, tanto en la industria de Uruguay como en la región, para poder desarrollarse. Solo se necesita una pesa calibrada, la de mayor capacidad, lo que da una ventaja y impacta económicamente en los laboratorios de calibración, ya que los laboratorios acreditados, los laboratorios de calibración o cualquier industria que quiera calibrar ella su propia balanza, solo necesitaría tener una pesa calibrada y las otras sí una vez calibrada en volumen o en densidad, pero no necesariamente tener un plan de calibración de esas otras pesas. Se calibran las pesas auxiliares que pueden utilizarse como patrones de verificación en comparaciones intermedias del instrumento. ¿Sí? Cada vez que yo calibro la microbalanza voy a obtener los valores de esas micropesas, entonces la puedo usar como patrones de chequeo y patrones de control, tanto del proceso de calibración como del propio equipo. ¿Cuáles son las desventajas? Lo que les comentaba hoy. El tiempo y el esfuerzo de calibración es considerablemente mayor al tiempo de calibración por el método tradicional. La pesa calibrada de referencia que necesitamos tiene que ser E1, lo cual lleva a que debe tener un mejor control y el costo de su calibración es un poco mayor que la C2. Y la incertidumbre de calibración depende esencialmente de la repetibilidad y de la excentricidad del instrumento, ¿sí? Entonces, si el instrumento está mal, porque cambian el método de calibración, no van a lograr una mejor incertidumbre. En varios sectores ya se utilizan micropesas, o sea, ¿qué conclusiones sacamos de toda la segunda etapa del proceso, la parte de las micropesas? En varios sectores ya se están usando micropesas y esas micropesas requieren trazabilidad al sistema internacional. Acá en Latinoamérica, principalmente en Uruguay, todavía no hemos tenido demanda de calibración de micropesas, pero es algo que está en desarrollo a nivel mundial, entonces suponemos que en algún momento va a llegar y nos queremos preparar para eso, ¿sí? ¿Qué pasa con las micropesas? Por lo que vimos en toda la experiencia, el manejo y el cuidado implica un fuerte reto para los usuarios y los laboratorios de calibración para evitar derivas importantes en el valor de masa, inclusive un deterioro o pérdida, ¿sí? Son pesas que son muy frágiles, que si se agarran muy fuertes se las deforma o se deterioran o se pierden porque pueden saltar por la forma, por la estática que genera. Los institutos metrológicos del CIM participantes en este proyecto han ganado experiencia en la calibración de micropesas y con esto se tiene planteada una comparación suplementaria con más institutos metrológicos de la región para lograr una experiencia válida para toda América. Y posteriormente a la comparación, la idea es elaborar un documento de buenas prácticas de medición que contemple el uso, almacenamiento y manejo apropiado de estas micropesas, justamente para ayudar a toda la región en el momento que se necesite su utilización. Bueno, muchísimas gracias por la atención y aquí les dejo una foto de parte del grupo que trabajó en todo este proyecto para obtener estos datos. Muchísimas gracias, ingeniera Sheila. La verdad es que hay muchos comentarios positivos frente a este proyecto. Mil y mil gracias de verdad por exponernos, por compartirnos este proyecto tan importante para ustedes y que ahora lo es para nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Esperamos contar con usted entonces en nuestro Simposio Latinoamericano de Metrología en el 2021. Mil y mil gracias. Gracias.